Muchísimas gracias por este primer boletín informativo. Y bueno, sí, vamos a ver entonces algunos cortes de lo que aconteció en el día de ayer en el Palacio de Justicia a propósito del conocimiento de la medida de coerción. Esto viene desde el viernes. El juez recesó y produjo una citación para el fallo ser leído a eso de las 6 de la tarde del día de ayer. Sin embargo, no fue hasta las 9 de la noche que el magistrado Sena ingresó a la sala de audiencias y entonces se procedió a dar lectura de la decisión adoptada en relación a la medida de coerción. Siempre es importante recordar que no se está juzgando el caso. No se está juzgando el caso. Esto simplemente es para ver si estas personas que están siendo señaladas pueden o no cumplir con la presentación ante los jueces para conocer del proceso en libertad o si tienen que hacerlo en prisión. Hay diferentes tipos de medidas de coerción que permite el código y la más gravosa de ellas es la prisión cumplida en una cárcel del país, en un recinto penitenciario, y luego hay otras medidas que van variando como el arresto domiciliario, la presentación periódica, el impedimento de salida, la garantía económica, bueno, en fin. Entonces ya sabemos que se consideró que estas personas deben comparecer por ante este proceso que se inicia con la investigación y que termina con un acto conclusivo, que deben estar detenidos en Najayo, una parte, y hay 3 que han colaborado con el Ministerio Público y que el Ministerio Público pidió al juez que le diesen un arresto domiciliario. En mi caso, entiendo la gravedad de que, digamos, los que son funcionarios tienen una responsabilidad añadida. Ahora bien, a mí no me parece muy equitativo el hecho de que una vez tras otra se vea que los políticos y los funcionarios son los que son detenidos, mientras que los empresarios tienen arresto domiciliario. Claro, aquí estamos viendo vamos justamente... a escuchar los cortes. Bueno, vamos a escuchar lo que se dijo después de esta audiencia, exactamente. al término, lo que dijeron los fiscales y algunos abogados. Esta es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en 3 elementos. Uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que incluso los ha calificado como crueles, muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado incluso con una forma de holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se tratan de hechos extremadamente graves. El segundo elemento que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público. Lo tercero fue que valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para 7 de los imputados y los envió a Najayo Hombre y Najayo Mujeres respectivamente, y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros 3. En sentido general, los 10 imputados presentados en este proceso están privados de libertad. El juez decidió poner en prisión domiciliaria a las personas que le solicitó el Ministerio Público y mantuvo en prisión a todas las personas que le solicitó el Ministerio Público. ¿Cuáles son los que me Las personas que dieron un testimonio en favor de la acusación del Ministerio Público le dieron prisión domiciliaria. Las otras personas le dieron prisión preventiva. Los hombres en Najayo Hombres
y una dama en Najayo Mujeres. Bueno, el juez motivó porque era evidentemente, era parte de sus atribuciones. Nosotros respetamos la decisión de los tribunales, pero vamos a recurrir en apelación porque entendemos que no es posible que en esta sociedad un empresario pueda ser protegido de la manera que lo fue Eduardo Riestrella. De que en este país se pueda robar 8.000 millones que causan muertes y se te mande a tu casa. Pero la calle entró por la ventana del Palacio de Justicia y la justicia salió por la ventana. La presión social no la aguanta nadie. A partir de ahora no hay ninguna garantía más en este país. Lo dije, lo reitero porque quiero ser coherente con lo que dije antes de entrar. También demostré que pude venir a escuchar mi fallo y evidentemente nunca había tenido que venir con seguridad a este Palacio de Justicia. Por lo cual parece que no hay garantía del ejercicio del derecho de defensa en este país. Bueno, veíamos ahí primero al final a Miguel Valerio hablando de la falta de garantías de seguridad y él se refería a las protestas que había afuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque desde temprano comenzaron a llegar, ya a las 3 de la tarde había algunos manifestantes con banderas, con gritos, con pancartas exigiendo justicia y también que se enviara a prisión, hablando de medicamentos caros, de que esto había perjudicado a la salud, había sido un atentado contra la salud. Ahí estamos viendo algunos de los manifestantes que se mantuvieron, muchos de ellos afuera del Palacio de Justicia hasta que terminó la audiencia, que ya eran después de las 11 de la noche. Y por otro lado, por ejemplo, lo que decía el abogado Miguel Surún, con quien vamos a hablar más adelante en el programa, él se refería al empresario Eduardo Riestrella, uno de los principales contratistas, de acuerdo con el Ministerio Público, uno de los principales contratistas en SENASA, con el que presuntamente, según esta solicitud de medidas de coerción, se utilizó sus 3 empresas para desviar fondos millonarios del SENASA a través de contratos, de algunas adendas a sus contratos para medicamentos y para atención primaria. A través de la ARS, y él fue enviado a prisión, a arresto domiciliario, a diferencia de los funcionarios de SENASA como Santiago Jacín, que se iban a Najayo. De manera específica, así es la lista. Santiago Jacín, 18 meses de prisión en Najayo. Rafael Luis Martínez Jacín, 18 meses de prisión también en Najayo. Gustavo Enrique Mesina Cruz, 18 meses de prisión. Germán Rafael Robles Quiñones, 18 meses de prisión también. Francisco Iván Minaya Pérez, 18 meses de prisión. Eduardo Riestrella, entonces se queda con arresto domiciliario e impedimento de salida. Cintia Costa Ascensión, arresto domiciliario y garantía económica de 100.000 pesos e impedimento de salida. Ramón Alán Spickler Mateo, prisión preventiva también de 18 meses. Ana Ledesma Hubiera, 18 meses de prisión preventiva. Y Heidi Mariela Pineda Perdomo tendrá arresto domiciliario, garantía económica de 100.000 pesos e impedimento de salida. Hablábamos de que estos son los empresarios y uno se pregunta, bueno, si se confirma o si es real la versión de que mira, vamos a hacer una negociación donde yo te voy a dar la aprobación de un contrato, pero tiene que darme un 35% o tiene que darme un 30%, uno se pregunta cuál es la vocación empresarial que tiene un individuo que le propongan un negocio así, porque entonces automáticamente ya tú sabes que vas a hacer algo que debe tener... repartir 35. Exactamente, hay algún tipo de actividad ilícita hay cuando alguien del Estado te presenta una oferta contractual donde dice, mira, vamos a esto es lo que hay, pero tú tienes que darme un 35%, tienes que darme un 30%. O sea, automáticamente tú sabes que vas a hacer negocios donde hay algún tipo de situación de ilegalidad o de corrupción, si se trata de una relación con el gobierno. Y que además fue lo que ellos dijeron ante el estrado, ante el juez. De acuerdo con el Ministerio Público y algunos de los abogados, al menos 3, después nos dijeron que 4 de los encartados habían reconocido que pagaron sobornos. Incluso recuerdo a Ingrid Hidalgo en la audiencia del viernes por la noche, ella decía que su representada había confirmado que cada contrato representaba que había que pagarle a Santiago Jacín el 30% del monto de ese contrato. Y de acuerdo con el Ministerio Público, esos
esas coimas se tienen que pagar en el 90% se tenían que pagar en dólares, pero también se hicieron en especie. Y con relación a la corrupción, mira, también que puedo decir algo, porque la gente te dice, bueno, mira que ahí los implicados son gente adinerada y nosotros decíamos aquí la semana pasada, bueno, la pobreza justifica la necesidad, pero no justifica la delincuencia, no justifica el robo. Y miren, señores, eso es como el narcotráfico, o sea, el microtráfico no es lo que deja dinero, lo que deja dinero es el consumo en altas esferas. Donde se paga por un producto a mucho mayor precio y de mucho mayor calidad. Con eso lo que quiero decir es que los grandes robos y los grandes desfalcos no lo hacen gente pobre, lo hacen gente rica precisamente por ambición de seguir adquiriendo más poder sobre poder y no necesariamente por necesidad. Hay que recordar que a estas personas les asiste la presunción de inocencia como derecho. Todos ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por eso a mí la prisión preventiva de 18 meses me parece una condena anticipada y no necesariamente me gusta. Lo que señalo no es la conformidad con que uno esté preso y el otro, no es eso. Es que hay una diferencia. Es que hay una distinción, se ha hecho una distinción sobre la base de una supuesta colaboración. Pero en el pasado reciente, hemos visto colaboración de empresarios con el Ministerio Público donde a estas personas no se le ha llevado delante de un juez para declararse culpable. Lo cual es peor. ¿Entiende? Claro, entonces, sí, porque en este caso nos dicen que ya 3 de ellos se declararon culpables, declararon que pagaron sobornos. Entonces la pregunta y tienen coerción, como ¿cuál es para ellos? Un abreviado, sí. Debería haber un penal abreviado. ¿Cuál va a ser la sanción? Debe haber una sentencia que diga, esta persona violó la ley, declaró ser culpable, dio evidencias, no testimonio, evidencias que respaldan su testimonio y que dice que esta persona es culpable, y a esa persona se le ha impuesto una sanción consistente en tantos años que se la vamos a reducir por su colaboración, pero no es que sale sin sanción, y un monto de tanto que tiene que entregar, pero es que tiene que haber. Bueno, en otros casos hemos visto, sentencia. Por ejemplo, entonces en otros casos no hemos visto esto y ya vamos que esto va cogiendo por el mismo caminito. Bueno, pero claro, por lo menos en otros casos, por ejemplo, hemos visto algunos abogados de cierto prestigio, algunos cabilderos muy reconocidos que devuelven 200 millones, 300 millones de pesos y nos olvidamos de la sanción, como si devolver dinero robado fuera la sanción. Y en este caso, que además es muy importante recordar, el Ministerio Público, la propia Procuradora General dijo que habrá una segunda parte, que hay más implicados, y estos 18 meses de prisión preventiva son los que da el juez para que continúe la investigación. Y ahí viene la pregunta que yo me hago, ¿a dónde va el dinero? Estamos hablando de 15,000... ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? 15,900 millones de pesos. Eso cualquier banco lo debería detectar. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los bancos? ¿Qué pasó con el sistema financiero y la superintendencia de bancos? Se reportaron que, por ejemplo, este señor Santiago Jacín estaba recibiendo esas cantidades millonarias en sus cuentas. No puede ser que un banco no se dé cuenta que está fluyendo esa cantidad de dinero. Y por el otro lado, el dinero para Santiago Jacín y algunos funcionarios como, por ejemplo, el señor Germán Robles, consultor ejecutivo de Senasa, o era para el movimiento externo que encabezaba Santiago Jacín, un movimiento que apoyó con recursos y con votos a la candidatura del presidente de la República. No solo la del presidente de la República, la de diferentes candidatos del PRM, o sea, no era un dinero que estaba exclusivamente de ese movimiento. Recordemos que el movimiento OLA, las siglas, porque es un OLA sin H, significa Organización Luis Abinader. Eso es lo que significa la sigla OLA. Claro. Entonces, ese movimiento costeaba gastos de campaña de diferentes candidatos del PRM. Entonces, habría que investigar cuáles fueron hacia dónde fue ese dinero y dónde está.
y si es recuperable una parte, si es recuperable todo, porque si es un dinero de campaña, tú supiste, ¿verdad? Ya sabemos Gracias. que se quedó. Buenas, sí. Bueno, yo no. Y hay otros que son inmuebles, que son cosas que se presumen, hay que demostrarlo de nuevo. Todo esto es una teoría. Lo cierto es que SENASA publicó durante el fin de semana los estados financieros que aún no están auditados porque la CISARRIL tiene que evaluar esto, pero SENASA publicó, digamos, los estados financieros corregidos ya, no los masajeados, ¿verdad? Porque se publicaban unos estados con unos masajes. Este es sin masaje, este es lo que va. Que además estamos esperando a la y Cámara hay de un Cuentas. déficit importante. Y recordaba Chanel Rosa en Twitter que por cada peso que tiene SENASA debe 2 al día de hoy. Una situación complicada. Pero de todas maneras esto, señores, va a apelación, porque esa medida de coerción, 18 Claro que meses, sí. o sea, se espera el plazo correspondiente, los abogados irán a apelación, eso vuelve otra vez, se conoce y posiblemente le varíen las medidas. O sea, tampoco es seguro que se van a quedar 18 meses presos, como ocurrió con otros exfuncionarios que sí fueron sometidos a la justicia y se tiraron incluso más de 18 meses presos en procesos que todavía están en curso al cabo de más de 4 años. Podemos recordar el caso, por ejemplo, de Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República, que duró 19 meses preso y sin embargo su proceso todavía no ha concluido, a pesar de que ya han pasado más de 4 años. Entonces, imagínense ustedes que lo declaren inocente. O sea, ¿quién le devuelve a una persona que ha estado en prisión preventiva 18 meses? Por eso tú mencionabas lo de la medida de coerción. Hay 7 tipos de medidas de coerción en el Código Procesal Penal. Entonces, aquí se utiliza mucho el de la prisión preventiva, pero eso es una pena anticipada que no debería ser, aún independientemente de los indicios de culpabilidad que pesen sobre determinadas personas. Claro, no para exagerar tanto como la petición que hizo la defensa del señor Santiago Jacín o el propio Santiago Jacín de que bueno, no solo no le pongan prisión preventiva, sino tampoco pongan el impedimento de salida, porque entonces él tendría que salir del país por los tratamientos médicos. Eso es un doble descaro. ¿Tú sabes por qué un doble descaro? No, pero te voy a decir por qué un doble descaro. Es un doble descaro porque tú tienes ahí la situación de que el señor Jacín dirigía una institución que lo que hace es ofrecer servicios de salud en el país, y se habla mucho de la calidad de la salud en el país. Quiere decir entonces que no es necesario salir del país para recibir un tratamiento médico adecuado en territorio dominicano, tomando en cuenta los avances que ha tenido la salud a nivel local. Entonces, tú pretender ahora que ni siquiera te pongas impedimento de salida, porque tú tendrías que recibir algún tipo de atención de salud en un país distinto al país donde se supone que tú estabas fortaleciendo el servicio de salud o el sistema de salud, es bastante contradictorio. Creo que, de hecho, eso fue lo que generó mucha indignación popular. De hecho, por eso vimos ayer las imágenes desde temprano, cuando comenzó a llegar la gente para protestar en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y por supuesto las redes incendiadas. Claro. Porque cuando nos enteramos que su propio abogado había pedido ante estrado que no le impusieran prisión domiciliaria, no le pusieran prisión preventiva y no le impidieran salir del país para poder atenderse. Yo no sé si fue su propio abogado que pidió eso. Yo no sé si fue el abogado o fue la versión que salió fue del médico, pero tú sabes el médico que escribió esa opinión y demás. Pero a mí me parece, los abogados no se van a dar por enterados. Pero sabes, eso se sabe que es una estrategia de la defensa. No, pero es que tú tienes es una estrategia de la defensa. No. Pero venga acá. Tú no, o sea, perdón. Pero de todas las medidas de coerción posibles que plantea el código, la que tú segurito sabes que le van a imponer a tu cliente es el impedimento de salida, por la sencilla razón de que ese señor hizo una carrera en los Estados Unidos. O sea, ese señor, él tenía propiedades. Usted tiene que saber que a ese señor le van a poner impedimento de salida, pero además, ¿cómo tú alegas una dificultad de salud que es real, que la tiene, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo tú la alegas si a ti te están llevando delante de un juez para que respondas por un alegado desfalco a una institución del sistema de salud que tú dirigías? Eso es un error, por no decir otra cosa. Pero que no le pongan el impedimento de salida
era casi una burla. Claro, pedirlo, sí, quizás, insisto, por eso o dejar que ese documento circulase. Yo no sé si eso fue el abogado, que si eso lo filtraron. A mí no me parece que eso haya sido una cosa como que del abogado, porque eso es un error muy garrafal. Se habló del tema justamente en la audiencia del viernes. Y por otro lado,